Yo quiero que abra su Biblia en Romanos 8 y vamos a leer desde el 31 hasta el 39. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, yo te presento esta palabra. Que este evangelio, Señor, penetre, Señor, en lo más profundo de cada ser, de cada persona. Que sea receptiva a tu palabra, Señor, y que tú puedas obrar por medio de esta palabra en el interior de cada ser, Dios de los cielos. Señor, necesitamos tu transformación, necesitamos, Señor, que tú obres en medio nuestro y que podamos, Señor, ser levantados en el nombre de Jesús a la altura, la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy por esta mañana, gracias te doy por cada vida, gracias te doy por esta oportunidad que tú nos das de poder nutrirnos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Quiero resaltar un versículo de la palabra, que estamos tan acostumbrados a repetirlo, pero muchas veces no lo examinamos por nosotros mismos. Y es en el versículo 37 en donde dice, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, estaba en la mitad de su ministerio. La carta de los Romanos no es la primera carta que él escribió, se puso cronológicamente, no está cronológicamente, se puso en primer lugar porque es una carta doctrinal. Pero cuando él escribe esto, él ya había pasado por tribulación, había pasado por persecución, había pasado por muchas cosas, y él empieza a alentar a otros a tener esta vida victoriosa, a tener la victoria de Jesús en medio de ellos. Por eso dice, antes que todas las cosas, antes de todas las cosas que ocurran, yo quiero que sepas que sos más que un vencedor. Dentro tuyo hay una estirpe que no es simplemente vencer, no es simplemente ser un vencedor común, no es simplemente vencer una vez y después quedarte en la gloria de que venciste una vez. Ser más que un vencedor es vencer, vencer, vencer y vencer siempre. Ser más que un vencedor no es simplemente un vencedor común, que te preparas para una sola carrera, sino que estás preparado siempre, estás alerta siempre, estás disciplinado siempre, estás preparado siempre para vencer todos los obstáculos.
El mundo ha dado un giro en este tiempo. Y tú y yo estamos en este tiempo. Y tú y yo estamos, porque así como dice el apóstol Pablo, dice, hemos sido escogidos, llamados, predestinados. ¿Para qué? Para vencer, para ser victorioso en este tiempo, para lograr superar todos los obstáculos que se nos presentan. La palabra de Dios nos dice que una vez que nosotros vengamos a los pies de Cristo iba a terminar todos los problemas. Al contrario, se aumentan. Pero Dios te da un ADN dentro tuyo de que vos sos diferente a los demás, de que vos sos algo con una capacidad para poder vencer todos los obstáculos que se te presenten, todas las situaciones que se te presenten, todas las cosas y los problemas y las situaciones que estén delante de ti. Dios te dio esa capacidad, por eso Él te llama y te dice, vos no sos un vencedor cualquiera, vos no sos un vencedor común y corriente, vos no sos un vencedor de una sola batalla, sos más que un vencedor. Démosle gloria a Dios, aleluya. Y ese aplauso es para vos, que sos un vencedor, porque es así como Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve como vencedores, ¿verdad? Y yo quiero nomás hablarles de una mujer. Ser vencedor también no es rendirse ante las circunstancias. En Éxodo cuenta la historia de que un pueblo, el pueblo del Señor, se estaba levantando en Egipto. Ya el faraón que estaba con José había muerto y sube otro faraón. Y este faraón mira al pueblo y le dice, empieza a decir, este pueblo es un pueblo que se está multiplicando mucho. Este es un pueblo que está empezando a generar muchos más habitantes. Un día vamos a tener guerra y ellos pueden unirse a nuestros enemigos y pueden venir contra nosotros. Este pueblo es una amenaza para el imperio. Este pueblo es un pueblo que tiene algo diferente. Entonces él hace un edicto y dice, todos los niños que nacen van a morir. El edicto sale. Y las parteras dice que no podían matarle a los niños. ¿Por qué? Porque las mujeres eran fuertes, pero de igual manera se le iba matando a los niños. Pero en medio de esto, una mamá que estaba embarazada, que tuvo un hijo, ella dijo, yo no me voy a rendir ante este edicto. Yo no voy a aceptar que mi hijo muera. Yo no voy a aceptar que venga esta circunstancia y determine algo en mi hijo. Y empezó a hacer un canastito. Empezó a tejer un canasto de mimbre. Empezó a tejer. Y sabe que yo me imagino, me hago la película, ¿verdad? 400 años, el pueblo del Señor clamando a Dios para que sea quitada la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Me imagino a cada persona luchando para que las cosas cambien. Me imagino a cada persona orándole a Dios para que Dios quite esa circunstancia. Y Dios estaba quieto. Dios estaba en el mismo lugar siempre. Pero cuando Él vio que una mujer no se rindió ante un edicto,
no se rindió ante una circunstancia, no se rindió ante un tiempo en donde estaban destinados todos los niños a morir. Ella empieza a tejer un canastito, porque en su mente ella decía: no voy a permitir que esta circunstancia venga, no voy a permitir que mi hijo tenga que ser la estadística de los muertos, no voy a permitir que el faraón se salga con la suya, no voy a permitir. Sobre esta circunstancia me voy a levantar con una fe mayor y voy a empezar a tejer un canastito, porque mi hijo tiene que ser salvo. Amén, amén. Esa es la estirpe de un vencedor. Esa es la estirpe de alguien que no se rinde ante una circunstancia. Esa es la estirpe de alguien que dice que está ahí luchando contra un ambiente, contra una circunstancia, contra algo que se ha determinado. Pero ella se determinó aún sobre esa circunstancia y empezó a decir: yo voy a salvar a mi hijo, cueste lo que cueste, sea como sea, yo voy a salvar a mi hijo. Y ya cuando no le podía esconder, entonces le pone en el agua y empieza a irse, y todos sabemos la historia del gran libertador Moisés, ¿verdad? Que él es producto de una mujer que no se rindió ante una circunstancia. Él es el producto de alguien que se determinó ser no solamente una vencedora de su tiempo, sino ser una más que vencedora. Por eso cuando Dios nos llama y nos dice: somos más que vencedores, ¿sabes qué? Nosotros no estamos simplemente para vencer, estamos para ser más que vencedores, más que victoriosos. Y esa circunstancia que muchas veces nos toca vivir, esa circunstancia que muchas veces está ahí sobre nuestras vidas, es lo que determina si somos más que vencedores o somos de los que nos rendimos fácilmente. Vemos la historia de José. ¿Cuántas veces se ha predicado sobre él, verdad? Cómo él tuvo paciencia en un tiempo difícil. Cómo cuántas veces le quisieron destruir. Cuántas veces vinieron contra su propósito. Cuántas veces sus mismos hermanos le difamaron, sus mismos hermanos se levantaron en contra de José, y José permaneció firme en cada etapa, en cada proceso de su vida. Él se determinó creerle a Dios, creer lo que Dios le había prometido, creer en un sueño que Dios había puesto en él, creer que Dios tenía la potestad, el poder para levantarle aún de en medio de esa circunstancia difícil, aún en medio de cada proceso que él estaba pasando. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que empezar a desafiarnos, a empezar a creer en nosotros mismos y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Cuál es tu argumento, hermano? ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Cuál es tu argumento que vos presentás delante del Señor? Pero yo luego nunca voy a lograr, pero yo luego nunca voy a pasar, pero a mí nomás lo me pasa todas las cosas malas, sobre mí nomás lo vienen todas las cosas, de mí nomás luego hablan, y empezamos nosotros a tener argumentos vanos. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué argumento tenemos delante de Dios? ¿Qué argumento tenemos delante del apóstol Pablo, que pasó persecución, hambre, angustia? Dice:
¿Qué argumento? ¿Qué diremos? Si Dios ya se determinó a darnos lo mejor de Él. Si Dios ya se determinó darnos a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos catimó, no retuvo a su Hijo para darnos a nosotros. Y dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si nosotros miramos esta palabra, nosotros vamos a poder decir, ¿en qué nivel Dios nos tiene? ¿En qué circunstancia? ¿En qué valor tenemos para Dios? ¿Cuál es el valor de tu vida para Dios? ¿Cuál es el valor de nuestra vida para Dios? El valor de su Hijo. El mismo valor que su Hijo. El mismo. Estamos así con Dios, ¿verdad? Con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar victorias? ¿Cómo no nos va a dar poder? ¿Cómo no nos va a dar resistencia? ¿Cómo no nos va a dar lo que nosotros estamos necesitando en ese momento? Porque nosotros muchas veces miramos nuestra victoria cuando alcanzamos algo y decimos, wow, ¿qué es? Yo vencí, soy un vencedor porque pude comprarme un auto, puedo tener algo, porque Dios me bendijo con algo. Pero ¿sabes quién es el más que vencedor? El que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de la situación más difícil, en medio de la noche más oscura, puede levantar sus brazos, puede levantar sus manos y decir, Él es mi Dios y a Él le sirvo y no importa la circunstancia. Así como estábamos cantando esa canción, en todo tiempo te voy a alabar, en todo tiempo te voy a reconocer, en todo tiempo vas a estar en mis labios, en todo tiempo vas a estar conmigo, en mí, porque yo soy más que un vencedor. Amén. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, dice. Y dice, ¿quién nos separará del amor? Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas del matadero. ¿Qué te está separando de Dios? ¿Qué es lo que te está separando de Dios? ¿Tus preocupaciones? ¿Tus ansiedades? ¿Tus deseos? ¿Tus anhelos? ¿Qué es lo que te puede estar separando de Dios? Tus preguntas, todo lo que está dentro tuyo, todo aquello que deseas y quizás no logras, y muchas veces eso te está separando del amor de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar de ese amor inmenso que Dios derramó sobre cada uno de nosotros? Tribulación, pasamos tribulaciones, pasamos situaciones difíciles, pasamos también angustias muchas veces, más que de lo que nos podemos imaginar. A veces nos reímos, pero por dentro estamos pasando por angustia. Persecución. José pasó todas las persecuciones de sus hermanos, las persecuciones de aquellos que estaban en contra de él, las persecuciones de toda clase, hambre. El apóstol Pablo pasó por hambre. Jesús también pasó por hambre cuando él se fue y quiso tener un fruto de una higuera.
desnudez, peligro, espada. El enemigo está detrás de nuestras vidas. El enemigo está detrás de tu ministerio. El enemigo está detrás de tu llamado. El enemigo está detrás de tu propósito y va a hacer todo lo que pueda para que vos te desanimes, para que vos tires la toalla, para que vos te apartes de tu llamado, de tu propósito. El enemigo dice, anda como león rugiente buscando devorarte. Nosotros somos la amenaza más grande del infierno. Nosotros somos la amenaza más grande para Satanás. Por eso Él no quiere que te levantes. Por eso Él está aplastando, trayendo tribulación, trayendo angustia, trayendo persecución, trayendo hambre quizás y pasando muchas cosas. Pero el apóstol Pablo nos insta y nos llama a tener esa capacidad de mirarnos y de vernos como Dios nos ve. Somos más, quiere decir que somos diferentes, que somos mucho más de lo que nos imaginamos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No rendirse ante la circunstancia. No rendirse ante lo que está sucediendo quizás alrededor tuyo. Más que nunca en este tiempo perdemos amigos, perdemos vecinos, perdemos parientes. La angustia, la situación muchas veces viene, quiere aplacarnos, quiere desalentarnos, quiere desanimarnos. Pero el apóstol Pablo nos enseña y nos llama, nos hace un llamado a ser más que un vencedor. Amén. Mi hermano está en un hospital y a mí me toca muchas veces irme a ese hospital. Y quedándome con él en el 6º piso, un hombre jovial, alegre, siempre sonriente, él nos recibía ahí y le animaba ahí a todos los que estaban alrededor. Y después yo siempre le veía con su Biblia abierta, con su Biblia, y entonces me acerqué y le dije, ¿usted es creyente? Le dije. Y me dice, sí, soy creyente. ¿Y a qué iglesia va? Yo no tengo iglesia, porque donde yo vivo no hay iglesia. En el norte, allá en Puenteciño, frontera con Brasil, no hay iglesia. Pero yo no dejo de leer la palabra de Dios. Y anoto lo que no entiendo, anoto. Y cuando me encuentro con un pastor, le pregunto. Yo y mi hijo permanecemos en la palabra todos los días. Y las veces que yo me iba, yo le encontraba leyendo la palabra de Dios. Anteayer me fui y le encontré a él todo colgado, toda clase de aparatos, todo un montón de suero, aparatos, y le encontré a él inconsciente. Y le dije a su hermano, ¿qué le pasó? Le dije, lo que pasa, él está con un cáncer terminal. Por dentro él está todo mal, pero él está fuerte espiritualmente. Él estaba inconsciente y en medio del dolor, porque se le notaba que él estaba pasando por un dolor muy fuerte, él tenía levantadas las manos. Él estaba levantando las manos. Muchas veces nosotros, con toda la capacidad que Dios nos da, nos pone templo, pastores, músicos excelentes, no nos animamos a levantar las manos hasta que alguien nos dice, levanten las manos,
Pero muchas veces estamos tan cargados de tantas cosas que nos olvidamos nuestra esencia y a quién tenemos que adorar. En medio de su dolor, yo me sentí avergonzado. Yo me sentí y dije, ¿cuántas veces uno tiene todo? Tiene toda la capacidad, tiene la salud, tiene todo. Y no nos animamos a levantar las manos. Y ese hombre, en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de esa situación, su inconsciencia, pero su espíritu adorando al Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud, hermano. Nuestra actitud tiene que ser que en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, en medio de cada tribulación, en medio de cada angustia, nuestras manos estén levantadas. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo, en aquel que nos llamó. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a darle un aplauso a esta palabra. Porque yo sé que tú permaneces. Porque yo sé que tú estás aquí porque eres más que un vencedor. Porque yo sé que tú tienes en mente ese llamado, ese propósito para el cual fuiste creada. Tú no estás aquí simplemente por ser uno más. Tú estás aquí porque Dios dice, Él te escogió, Dios te justifica. Él es el que nos escogió. Él te escogió de en medio de todo, en medio de la multitud, en medio de todo este tiempo que nosotros estamos viviendo. Él puso sus ojos en ti, porque tú eres una estirpe especial, porque en ti hay un ADN del vencedor, porque tú eres ese que vas a vencer cualquier circunstancia y cualquier situación. Quiero que te pongas en pie porque vamos a orarle a este Dios nuestro que nos da la capacidad para vencer todos los días. ¿Cuál es tu argumento delante de Dios? ¿Cuál es? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué tengo que decirle a Dios? ¿Qué tengo que reclamarle a Dios? ¿Qué tengo que presentarle a Dios? Jesús ya venció por nosotros. Él ya nos dio la victoria. Él ya nos aseguró nuestra victoria. Ya tú peleas una batalla terrenal, pero la espiritual ya la tienes ganada. La espiritual ya se ganó en una cruz del Calvario, en donde un hombre se entregó por tu vida y por mi vida, porque somos especiales para Dios.